¿Usted cree de verdad que vamos a poder tratar con las potencias de hoy? Yo creo que Con China que yo entra a creo, nuestro mar y yo se saca creo, todo lo pero que le da la hay gana, que como tener Estados Unidos que pero acaba de bombardear un país. hay que tener una ¿Se puede financiar posición, con ellos, hay que tener una negociar posición, hay con que tener, ellos? bueno, primero que nosotros definitivamente no nos gobierna pues una perspectiva teocrática tiránica, ¿no? Como para que alguien tenga la excusa para poder levantar una Pero las bandera. guerras no se hacen por De civilizaciones, se hacen por acuerdo, comercio, ¿no? absolutamente, y eso estamos No, de no acuerdo. es como Por eso yo que... pienso que la cuestión venezolana no es una cuestión sobre la democracia, como algunos han pensado. Es más, en el argumento del señor Trump, cuando habla de eso, habla de los crímenes de Maduro, y yo lo cual creo, y también habla definitivamente del tema energético. Pero ahí lo que nos preguntamos, los que miramos las cosas desde la perspectiva de la Torre, es que no está presente la perspectiva democrática, y por eso estamos nosotros bastante preocupados por el estado de situación de la democracia allá, porque la policía de Maduro, digamos el ejército de Maduro, los políticos de Maduro se han mantenido, a pesar de que Maduro hoy día está recluido. Por lo tanto, hay, digamos, diferentes perspectivas sobre ese tema. Yo sí creo en que se puede tratar con las potencias si se sabe negociar. El problema es que si tú tienes a Jería al frente, si tú tienes a Boluarte al frente del Estado, Algunos es dirían que eso difícil, es ¿no? ingenuidad, ¿no? No, no, para nada. Porque Porque mira, usted diría que Alan supo negociar con las potencias. yo diría que el APRA siempre ha tenido una perspectiva, primero, realista de la política internacional y en segundo lugar, una perspectiva nacionalista, digamos, incluso hasta Pero hipernacionalista. ¿qué tan nacionalista puede ser haber terminado involucrado en los casos con Odebrecht, por ejemplo? Que es No, al mira, final una empresa a brasileña. la que se le debió castigar, por cierto, se han investigado políticos, en el caso nuestro, la verdad que nunca se probó nada, pero en el tema de los corruptores, se le permitió la venta de chac, ya se le condonó impuestos, eso lo hizo el Estado peruano no comandado por el APRA, por cierto. Por lo tanto, yo creo que sí, nosotros hemos sabido abrir el mercado. Mira, cuando el APRA... ¿Ha leído usted el libro de Pedro Cateriano, El caso García? Yo creo que está definitivamente preso de una obsesión relacionada a Alan García. Sí, sí. ¿Diría usted que el mismo fue Hildebrand, acoso, Lovecraft, como dicen el algunos? mismo Hildebrand, cuando habla respecto al caso de los Mirage, delante del propio Alan García, le dijo que había investigado el caso y que no había habido absolutamente nada, y que justamente el cubano que trajeron era prácticamente un payaso. Lo dice, eso está grabado, entre otras cosas de las cuales luego argumenta Cateriano. Pero te decía sobre los temas, digamos, de fondo. Nosotros encontramos en el 2006 un TLC firmado pero no consolidado con los Estados Unidos. Lo que hubiera hecho un, digamos, pequeño estadista hubiera sido quedarse ahí. Pero el presidente García, que era aprista, entendía la necesidad de conectarse con el mundo para poder tener un equilibrio mayor. Y por eso firmamos 16 TLCs más. Y por eso yo quiero ser también el presidente que firme el TLC con la India. Quiero acercarme a las potencias emergentes del Asia. Creo que es la única forma, tendiendo puentes con diferentes perspectivas en el mundo, de tener una posición equilibrada. Pero ¿a qué costo? Por ejemplo, usted mencionaba el gobierno de Alan, el segundo gobierno de Alan, ¿no? Y a mí me viene a la mente lo que sucedió en Bagua, ¿no? Que murieron un montón de personas. Creo que incluso tenemos el informe de Amnistía Internacional. ¿Lo podemos poner, por favor? Ahí tengo brevemente nada más para ver la cifra de personas fallecidas. Dice, es el último que mandé. Se conmemoraron los hechos ocurridos en Bagua el 5 de julio de 2009, que dejaron como saldo, dice, la muerte de 33 personas, incluidos 23 policías, y graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha solo se resolvió uno de los 6 procesos penales que se abrieron por el caso, ¿no? Amnistía Internacional, con el motivo de conmemoración de los 8 años, bueno, eso fue hace ya buen tiempo, ¿no? Pero murió gente en Bagua y todos, creo, recordamos además las tristes palabras que tuvo Alan, ¿no? ¿Referido a? Ciudadanos de segunda clase. Es algo que fue sacado de contexto. ¿Usted cree que fue Absolutamente. sacado de Mira, contexto? cuando se habla del tema extractivo, lo que él dijo es que una comunidad asentada sobre un territorio determinado no puede, digamos, pretender que el resto del país quede al margen de la riqueza que esa parte del territorio puede prodigar. Estos ciudadanos, el resto del país, no los que están asentados sobre la comunidad, el resto del país, no pueden ser ciudadanos de segunda clase respecto a los que están acá. Eso es totalmente diferente a lo que luego repitieron una y otra vez. Definitivamente eso no quita entender que se tiene que aprender de los errores cometidos. Si usted fuera presidente, ¿Bagua va? ¿En qué sentido? ¿Cómo que va? O sea,
¿volvería usted, por ejemplo, a este proyecto? A ese y a otros proyectos Mira, de extracción. yo creo que tenemos que ver la viabilidad social de los proyectos extractivos, de la gran minería moderna. ¿Cómo yo lo planteo? De una manera distinta. Actualmente tienes un proyecto extractivo, tienes alrededor de algunas comunidades, 20, 30 años, que no salen de su pobreza. ¿Es culpa de la mina? Algunos podrían decir atendiblemente que sí, porque negociaron con un Estado que de una u otra manera los benefició más allá de la cuenta. Ya, quizás. Pero los impuestos que sí pagaron, el canon que recibieron los gobiernos locales, los gobiernos regionales durante 10, 15 años, y la postración y la pobreza en la que siguen las comunidades. Por lo tanto, yo estoy planteando una reconfiguración del canon para dos cosas: canon comunal, ejecución directa de dinero, ejecución directa de obras por la comunidad organizada, y lo otro, asignación de dinero directo a la gente que está en el área de influencia de la actividad extractiva. Creo que con eso podríamos ir a un espacio de viabilidad social de la gran minería, lógicamente respetando los estándares ambientales, ¿no? ¿Usted cree que las empresas van a respetar los cánones ambientales? Yo creo que un Estado fuerte tiene que hacer respetar su territorio, tiene que hacer respetar el medio ambiente, así como lo digo con claridad. Yo creo que las inversiones chinas son, digamos, estupendas, pero lógicamente hay una alerta bastante verosímil, y creo lógica, en la cual hay pues determinados barcos factoría de banderas no peruanas que pasan las 200 millas y depredan el mar peruano. Hay que tomar nota sobre eso también, lógicamente, ¿no? Entonces, una actitud nacionalista, ¿está de acuerdo definitivamente. con una asamblea constituyente? Yo creo que el momento constituyente en el Perú va a llegar en el mediano plazo. No creo que hoy exista un momento constituyente. Porque usted menciona un Estado fuerte y hoy la descripción de Estado que tenemos es todo menos fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo tendríamos un Estado fuerte, un gobierno suyo con esta constitución? Pero no necesariamente por un tema constitucional. Porque además la constitución que ustedes lideraron ya no existe, ¿no? Y que reivindico en su espíritu la constitución de allá de la Torre 69, que fue además un ejemplo. ¿Entonces propondría regresar a ella? Yo creo que es un camino que habría que estudiar y que estudiamos en el año 2001, en donde se hizo una comisión para actualizar la constitución del 79 y lógicamente entrar con ella, pero los votos no nos acompañaron en ese momento y el 2006 ya era otro momento en el país. Pero más allá de eso, porque podría ser el señor, por ejemplo, López Chao, que creo que es una persona interesante, inteligente, plantea eso, pero en parte es mentirle al pueblo, porque no existe el mecanismo para hacer eso que él plantea. Tendríamos que hacer una reforma constitucional que primero habilite la posibilidad de la Asamblea Constituyente para luego hacer una nueva constitución, no regresar a la del 79 pero en ese camino legal, por lo menos. ¿No se necesita una reforma constitucional para la Asamblea Constituyente? ¿En qué parte está el tema de la reforma? La Asamblea Constituyente es un poder que le pertenece directamente al soberano de una república y ese es el pueblo. Desde el punto de vista conceptual, político, quizás sí, pero desde el punto de vista normativo constitucional no. La Constitución tiene dos grados, ¿no? Tiene una gradación tanto política como una gradación jurídica. Y pero la salida política tiene que estar en el marco normativo de la Constitución. No, porque el poder constituyente no puede estar sometido a un poder constituido. Tú no puedes convocar una asamblea constituyente al margen de la Constitución. Claro que sí. No se puede. A los chilenos. Los chilenos que también tienen una cláusula, y es más, la Constitución chilena tenía una cláusula que decía que no se podía hacer. Y aún así se hizo. Claro, fue una salida política en todo caso de un gran consenso nacional que en el Perú es muy complicado que vaya a existir. El poder en una república, ¿no? Y el Perú es una república, hasta donde yo tengo entendido. Obviamente. Soberano es pero el camino correcto. El problema con eso es que tú te enfrentas a la posibilidad de que venga un caudillo y diga, vamos a hacer una asamblea constituyente. Y esta asamblea constituyente, como no está inscrita en la Constitución, por lo tanto, a mí se me ocurre, como hay que darle el poder al pueblo, a que la mitad sean electos y la mitad sea por designación para ver quiénes son las organizaciones sociales de base que van a integrar esta asamblea constituyente. Pero y a usted más o menos eso lo... ¿Ustedes no confían en el pueblo? Sí, por supuesto, pero no en las organizaciones de base. El aprismo no tiene bases. Obviamente que sí. Obviamente que sí, pero yo no confío en que los acredite el señor que está en Palacio de Gobierno y que se quiere quedar 25 o 30 años en el poder. Ese es el problema. Ese es el gran problema. ¿Usted cree que el presidente actual se quiere quedar 25 años? No, yo no digo eso. Que hasta donde yo sé, él no está planteando pues ir a un proceso ahora sobre eso, ¿no? ¿O sí? ¿Tú has escuchado eso? No, para nada. Más bien, a lo que ellos que dicen que el comunismo puede entrar galopando a Palacio de Gobierno con este señor, pues están sumamente equivocados. Él está más cerca de un pacto mafioso en el Parlamento que de ser un auténtico hombre de izquierda, ¿no? Creo que en eso podemos estar claros. Sí, igual que el señor Cerrón, ¿no? Creo.
Yo creo que podemos estar claros en que no hay comunismo en el Perú, ¿no? Los comunistas murieron, bueno, a salvo algunas excepciones como yo y otras personas, no creo que existen comunistas, ¿no? No, yo Sí. abiertamente soy un marxista, leninista, maoísta, ¿ah? Yo no, así como el DAPRA tiene una ideología, yo reivindico la De mía. acuerdo, me parece Sí, bien. sí, Me por parece supuesto. honesto, además, ¿ah? No, sí, Me por parece honesto. Sí, supuesto, por supuesto. eso está muy bien. Hay que ser honestos Pero y te decía, yo honestamente. creo que el camino es modificatoria de la Constitución para habilitar la posibilidad de un proceso constituyente que se tiene que debatir ampliamente. Yo sí creo que hay algunas cosas que están... Pero para eso tendría que tener mayoría en las cámaras. ¿Usted cree que van a tener mayoría? No, porque tampoco creo que sea un asunto que hay que abordarlo ahora. Yo creo que ese momento va a llegar todavía en unos 10 años, un poco más, ¿no? No ahora. ¿Tú ves realmente en el Perú un Yo creo momento que sí, el constituyente? sur No, el para sur nada. reclama Acabo de estar en el sur reclama el gasoducto del asamblea sur, el constituyente, sur ¿ah? reclama el gasoducto Yo del sur, conozco el un sur montón de reclama el líderes crédito sociales del agrario. sur que me dicen todo el tiempo queremos una asamblea constituyente, las marchas que hubo contra Dina, a pesar de que los castillistas digan Pero que fue por la libertad de Castillo, que en algunos casos lo fue. Un sector mayoritario vino por yo creo la que consigna fue, de asamblea constituyente, ¿ah? no sé, yo creo que fue más bien Hay, contra una presidenta corrupta y frívola. hay Creo que eso fue imágenes, más que eso otra cosa, pero ¿no? en ese momento Dina todavía no había Bueno, cometido los actos de frivolidad que bueno, cometió, ¿no? Ni de corrupción tampoco, recién acababa de pero sí asumir. cometió. Recuerda que fue habilitada en el Parlamento sobre un proceso que tenía, que ya evidenciaba flexibilidad moral, ¿ah? Pero Ojo, ¿ah? la gente no estaba enterada de eso. La gente Pero quería sí, que Dina pero renunciara había un gesto. y que se llamara una asamblea No, constituyente. lo segundo no sé. Lo Incluso segundo por no ahí, sé. no las tengo aquí, pero tengo imágenes, porque yo estuve en Por la eso, toma de San Marcos, en todo caso, donde había pues todas las bases del mm, sur que llegaron a quedarse a la decana de América, mira, con una gran banderola que decía Asamblea Constituyente. seguramente había dentro de esa resistencia a la señora Boluarte, de la cual yo dije desde el inicio que no debía tener una vocación de permanencia en el poder como la tuvo, habían expresiones de ese tipo, entre otras, lógicamente. Pero creo que en ese momento lo que más se castigó desde esa perspectiva fue la traición abierta que le hizo a Castillo. Creo que eso es algo diferente a decir que el reclamo de la movilización fue la Asamblea Constituyente. Además, por cierto, Castillo no tenía 20 días en el poder, ¿ah? Tenía más tiempo. Y creo que no había avanzado en la ruta que había señalado para nada. No creo que obvio, yo no digo que eso, desde mi perspectiva, estuvo mal para el país. Pero creo que los gabinetes que eligió, la gente que puso, no era necesariamente pues, un proyecto revolucionario, creo, ¿ah? No, bueno, para los marxistas ningún proyecto burgués es revolucionario, les cuento, pero en todo caso no fue ni siquiera una izquierda mínimamente reformista, ¿no? Pero ese es un tema más teórico que... Pero para absolutamente nada, ¿no? Es más, se abordó el Pero el tema APRA de, tampoco, ¿no? yo creo que O en el sea, APRA, Alan tampoco hizo en el APRA, grandes revoluciones, ¿no? en el APRA hubo avances más apreciables, incluso en la inclusión financiera, en el segundo gobierno, la reducción de la pobreza, más cosas que mostrar que un Castillo. Pero yo siempre discuto esa idea de la reducción de la pobreza, porque luego de esa supuesta gran reducción de la pobreza en el Perú llegó la pandemia y se acabó esa reducción de la pobreza, Bueno, ¿no? si tienes un- ¿Qué si- tan si- si tienes- qué tan poderosa fue esa reducción de la pobreza que fue muy poderosa. vinieron El 2 años de problema crisis es que al y se acabó? el frente no estuviste frente a cualquier fenómeno. Al frente estuviste frente a una circunstancia que ocurre cada que 250 años. Yo siempre les planteo una O sea, no era una pero cosa. Es más, te digo, ¿qué hubiera sido del Perú sin los hospitales que hizo el APRA en esa pandemia? Ojo, yo creo que hay que pensar sobre eso también. hospitales que todavía no se dan abasto, ¿no? Porque nadie más construyó después. Nosotros construimos 42 hospitales. ¿Qué han hecho los que han venido 15 años? Usted diría que todo es culpa después del gobierno de Alan. Bueno, mira, Humala agitó algunas banderas con las que no estoy de acuerdo, pero las agitó. ¿Y qué hizo cuando asumió el Hay poder? algunos Nada. algunos Al siguiente. defensores de Ollanta dirían que bueno, dio pensión 65 y que hizo grandes obras sociales, no sé, ¿no? Yo creo que durante el gobierno de Humala se sembró toda la parálisis económica y social que ha vivido el país en los siguientes años, agudizada por Kuczynski y su hábito pues absolutamente ingobernable de querer hacer gestión de intereses privados, con Vizcarra, que era un hombre absolutamente inmoral, y luego con lo que ha venido, o sea, gasté un tibio, Castillo, la verdad que no sé a qué entró al poder, sinceramente, y lo de Boluarte ya es patético, ¿no? Es muy curioso porque realmente yo siempre me quedo con esa idea del salir de la pobreza, del crecimiento económico. Pero es un crecimiento económico que no se ha visto reflejado en los peruanos. ¿Te parece?
Yo creo. ¿Cuánto está el gas, sabe usted? Depende, pues, El balón de 60 y gas. tantos soles, en algunos lugares 80 y tantos, en algunos lugares pasa los 100. En el sur del país, en algunos puntos pasa los 100, cuando ahí está el gas. ¿Usted cree que existen peruanos que puedan decir que después del gobierno de Alan pueden pagar sin problemas el gas? Y bueno, tampoco existió el gas a 12 soles, ¿ah? Que fue la No, demagogia jamás. de los que Jamás, dijeron no, que iban por a hacer. supuesto, sí. Pero nosotros quisimos hacer el gasoducto surperuano, ¿ah? El APRA quiso hacer el gasoducto Pero ustedes surperuano. quisieron hacer un montón de cosas, Y sí, pero y sí, ¿cómo obviamente. se hizo? Por ejemplo, No, pero